Olá, sou Edric Knoll e você está no Ficções Performativas. Hoje vamos ler um artigo de autoria do professor e teórico Oscar Cornago, que se chama Condições para uma Teoria por Vir, ou a Teoria após a Teoria, ou as Potências do Tempo. Artigo retirado da revista Urdimento, de julho de 2024. Uma revista consagrada aqui no campo das teorias teatrais. Sobre o artigo diz o seguinte: partindo da dimensão temporal posta em jogo pela questão da teoria, este estudo aponta para a temporalidade do acontecimento cênico como potência crítica. Para isso, dado que a teoria diz que a cena começa com um olhar, buscou-se olhares desde a filosofia até a performance, passando pelo teatro dramático e pelas intervenções cênicas, para servir de guia nesse estudo. Essas visões são analisadas como operações no tempo em torno de uma constelação de termos como cesura, superposição, coexistência, respiração, desdobramento, cruzamento ou metamorfose, aqui apresentados como condições para uma teoria que está por vir. E aqui chegamos ao ponto do porquê ler este artigo, porque tem a ver, se aproxima com as teorias do filósofo contemporâneo italiano Giorgio Agamben e outros como ele, como Jean-Luc Nancy e Maurice Blanchot, que também pesquisam sobre a ideia de uma comunidade paralela, uma comunidade inoperada, uma comunidade por vir, no caso do Agamben, em seu livro La Comunità che Viene. Tudo isso para tentar formular uma ideia de uma subjetividade que virá, que é apontada como indício na evolução da teoria do teatro. Ufa, consegui fazer um resumo. Por isso a questão, dessa leitura, que tem a ver com a nossa pesquisa para a dissertação de mestrado, nesse momento, aqui na Unespar. Então, sem mais, o texto deu 23 páginas impressas aqui, esse paper impresso. Vamos ver se a gente lê metade, ou pelo menos um terço dele, para o conforto da sua apreciação. Peguem seu café, chá, água, o meu já acabou. O que quiserem, ou simplesmente estiquem as pernas e se inscrevam no canal, curta o sininho, o pacote todo aí da internet contemporânea que diz que deve ser feito, ativa o sininho, o canal, curta o canal. Às vezes eu troco tudo, troco as bolas um pelo outro, mas não tem problema, você sabe como é que funciona esse negócio aí, Então, aproveite e vamos à leitura, vamos lê-lo em espanhol. Então, vamos lá, venham comigo. Condiciones para una teoría por venir, o la teoría después de la teoría, o las potencias del tiempo. Resumen. Oscar Cornago. Aqui uma introdução sobre Oscar Cornago, o autor. Beca postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Teatro de la Universidad Libre de Berlín, de Freie Birken de Berlín. Doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en Filología Hispánica. Es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Aqui um e-mail e aqui a página. Eu posso deixar depois aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Resumen, partiendo de la dimensión temporal puesta en juego por la pregunta, por la teoría, este estudio apunta a la temporalidad del hecho escénico como una potencia crítica. Para ello, dado que la teoría, como la escena, empieza con una mirada, se buscaron miradas desde la filosofía hasta la performance, pasando por el teatro dramático y las intervenciones escénicas que sirvieron de guía para esta búsqueda. Estas miradas se analizan como operaciones en el tiempo en torno a una constelación de términos como cesura, superposición, coexistencia, soplo, desdoblamiento, cruce o metamorfosis. Cruzamento, Cruce ou metamorfosis. Apresentados aqui como condições para uma teoria por venir. Muito bem. Para quem está acompanhando esse texto em inglês, Abstract. Taking advantage of the temporal dimension open to the question about theory, this study started from the temporality of the scenic event as a critical power
Taking into account the theory, like the sin, begins with the look, views were sought from philosophy to performance through dramatic theater and stage interventions, which have served as guide in this search. These views are analyzed as operations in time around a constellation of terms such as caesura, superposition, coexistence, breadth, unfolding, crossing, or metamorphosis, presented here as conditions for a theory to come. Palavras-chave: performance, modernidade, tempo, ecologia, antropoceno. E vamos à introdução. Apenas uma página. Introdução. No se propone aquí la teoría como un tipo de discurso sobre algún aspecto formal, época o corriente, sino como una operación desplegada en el tiempo. La finalidad es la apertura de un lugar de reflexión, un medio que implica una diversidad de actores y puntos de vista, una manera de situarse y mirar alrededor, un espacio para la escucha y la intervención en un entorno complejo y cambiante. Más que de una teoría sobre el teatro, se trata aquí de la teatralidad de la teoría, de su puesta en escena y funcionamiento como dispositivo de investigación. Pero no es este tampoco el objetivo, sino en todo caso el método para llegar al objeto último de esta búsqueda, que son las condiciones para una posible teoría en un tiempo por venir, que estudiaremos a partir de una serie de miradas. La finalidad de estas condiciones, que podemos sintetizar en torno a los términos acciones: cesura, discontinuidad, soplo, juego y metamorfosis, es hacer posible el ejercicio de la teoría como una práctica de aprendizaje en movimiento, una manera de estar y no estar en nuestro tiempo, un movimiento de suspensión como estrategia frente a una cultura de la aceleración y una economía de los resultados y las lógicas binarias de la discriminación y los extremos. Este estudio se divide en una serie de miradas de las que se deducen estas condiciones. Cada una de ellas se desdobla a su vez como reflejo de aquello que están mirando. De este modo, sujeto y objeto, el que mira y lo que mira, cuerpo e identidad, reflexión y percepción, se muestran como posiciones en movimiento que se distancian, se cruzan y confunden. Las miradas en cuestión son la de un poeta, Osip Mandelstam, dirigida a un tiempo de revoluciones en pleno años 20 del siglo XX en la Unión Soviética. Un filósofo creador, Gilles Deleuze, que observa la obra de un dramaturgo y director italiano de los años 70, Carmelo Bene. Un actor-personaje-autor, Hamlet de Heiner Müller, que mira su historia y su pasado. Una máquina animal sonido, teatro ojo, que mira a lo lejos, que es también lo que hay más cerca. Y un espectador teórico artista que observa de cerca la obra que ya realizó o que está realizando, Jaime Valeur. Então são esses objetos aqui que ele vai analisar no texto sobre a questão da mirada, né? Osip Mandelstam, Deleuze, o Hamlet de Heiner Müller, o teatro ojo, né? OJO, teatro olho, e Jaime Valeur. 5 objetos que serão analisados nesse texto. Todas ellas se interrogan por la cualidad de los medios, del tiempo, los cuerpos y materiales para situarse en su momento, frente a un tiempo que está pasando y una historia que ya pasó. Aunque están dispuestas siguiendo una cierta secuencia, pueden leerse en cualquier orden. Certo? Então, o primeiro capítulo, após a introdução, que se chama A Teoria e o Tempo, ou o Problema da Contemporaneidade.
La teoría y el tiempo, o el problema de la contemporaneidad. Nota, citación. Politemporalidad. Todos somos de distintos tiempos a la vez. Ninguna actividad es homogénea desde el punto de vista de su temporalidad. Bruno Latour, 2007. Mirar al tiempo, a nuestro propio tiempo personal, histórico, geológico o ancestral, supone abrirse a un juego de desdoblamientos en el que no hay posiciones fijas, sino, como afirma Latour, ya a comienzos de los años 90, relaciones entre seres, superposiciones, distancias y confluencias. Pero, por otro lado, si algo caracteriza la actualidad, también en el ámbito de la teoría es un régimen económico que determina una manera de entender al tiempo en términos de aceleración, inmediatez y urgencia, incluida la urgencia de compromiso con un tiempo por venir, que es la otra cara de una obsesión por cerrar los pasados tan pronto como han ocurrido. Esta maquinaria de ordenación del tiempo funciona como un eficaz mecanismo de establecimiento de límites y exclusiones, de lo que cuenta y lo que no cuenta en ese aquí y ahora. El resultado es que nada puede ser fuera de esa inmediatez que señala también su inevitable obsolescencia, olvido, sustitución por una nueva producción de novedad. Ahora bien, sabemos que este enfoque, a pesar de la apariencia con la que se impone, es de todo menos nuevo. Antes bien lo podríamos considerar como aquello que fundamenta y sostiene dicha temporalidad sobre su propio anacronismo. Un anacronismo en el sentido de falla temporal que nos da también, paradójicamente, las llaves para abrir este planteamiento a otras temporalidades y modos de actuar. ¿Cómo responder entonces a esta demanda de actualidad e inmediatez, de presencia y presente, sin por ello convertirse en un elemento más de una maquinaria de producción que desecha las cosas tan pronto como las utiliza? Para discutir la pregunta por la contemporaneidad, que en definitiva es la pregunta por el tiempo presente, por la actualidad, George Agamben recupera un poema de 1923 de Osip Mandelstam, que se llama El siglo, en el que se despliega esta mirada. El autor ruso que vivió el auge y declive de la Revolución Soviética, de la que finalmente fue víctima, asesinado en un campo de detención una década después, apunta directamente a la cesura entre dos tiempos. Dice Osip, abre aspas: siglo mío, bestia mía, ¿quién podrá mirar en tus ojos y soldar con su sangre las vértebras de 2 siglos? Apud Agamben, 2011. Nuevamente. Siglo mío, bestia mía, ¿quién podrá mirar en tus ojos y soldar con su sangre las vértebras de 2 siglos? Pero estos 2 siglos, como explica el filósofo, no son solo el siglo XIX y el siglo XX, sino el siglo personal, el tiempo de la vida, y el siglo histórico y colectivo, el tiempo oficial. Esta cesura entre cuerpo y sujeto, percepción y política, explica que ser contemporáneo, siguiendo a Agamben, tenga que pasar por una falla, falta o retraso, al que por otro lado no podemos faltar. Cita Agamben, aspas: ser puntuales en una cita a la que solo es posible fallar. Dice Agamben: estar presentes, ser contemporáneos, en el caso de la teoría, ser actual, supone entonces poner en juego no solo la actualidad, las evidencias, lo visible, sino la inactualidad, el anacronismo, las oscuridades que Agamben, siguiendo la explicación astronómica de un universo en expansión, define como astros que se están alejando y cuya velocidad impide que la luz llegue.
Una teoría contemporánea sería entonces esa que percibe en la oscuridad del presente esa luz que trata de alcanzarnos y no puede. Es desde estos tiempos intermedios, pasados, inestables, que es posible seguir atendiendo a esa cita con el presente. Plantear hoy la pregunta por la teoría conduce en este sentido a destapar las temporalidades de la misma teoría y de aquello con lo que se construye, en nuestro caso, el teatro, entendiendo este término no solo como un género histórico, sino como una herramienta abstracta con un carácter esencialmente temporal y por ello cambiante. A diferencia del hecho teatral, que implica la materialización de esta abstracción en un espacio y circunstancias concretas, la escritura teórica tiende a ignorar las huellas de su contingencia en beneficio de su autoridad. El borramiento del lugar desde el que se construye potencia, su capacidad colonizadora, su deseo de proyectarse a través de una escritura autorizada más allá de su presente. Descolonizar la teoría empieza por el reconocimiento de su vulnerabilidad, de lo incierto de un momento de enunciación que solo puede sostenerse en relación con otros momentos, lugares y circunstancias de enunciación, de miradas o puntos de vista. Bueno, ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, a continuação por uma teoria ou a teoria como prática no tempo. Obrigado pela sua audiência. Venham conosco, vamos continuar. Vamos avançar em relação a esse texto. Vai ser muito legal. Eu já vi, já li e tem coisa bem interessante aí pela frente para se encadear. Tá bom? Já dá o play seguinte, se quiser, né? É só o tempinho de tomar um copo d'água e continuar a leitura. Até já!